Muy buenos días, que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. El día de hoy concluimos el tema de la sanidad y milagros de Dios. Durante este mes de enero estuvimos estudiando, meditando en estos pasajes que nos hablan de los milagros que Dios realiza. La Biblia nos muestra unos tremendos milagros que Dios ha hecho, y claro que Dios lo sigue haciendo, y rogamos que tenga misericordia y obre en nuestras vidas, en nuestros hijos, nietos y bisnietos, para que cada uno de ellos no solamente disfruten de la misericordia y la gracia de Dios, sino mejor aún de la gracia y la salvación que Dios nos ofrece. El día de hoy, hermanos, quiero traer un tema muy profundo que vamos a tratar de meditar en él, y en donde Dios, hermanos, nos habla ampliamente. La Biblia habla ampliamente de los milagros de Dios realizados sobre influencias demoníacas. Uno de los temas, hermanos, que tiene mucho impacto en las vidas de los hombres, pero muy pocas veces se habla de él, es todo lo relacionado a la influencia que los demonios pueden tener, y muchas veces, y quizás ahorita, tienen en el mundo, y quizás en nuestras vidas o en nuestros hijos. Si usted analiza la historia, hermanos, la historia está llena de civilizaciones que adoraban a seres, muchos de ellos, hermanos, los llaman mitología, quizás seres que vinieron de otro planeta, etcétera, etcétera. Y todo esto, hermanos, es real. Y mucha gente cree y dice, ¿verdad?, son extraterrestres. Hermanos, la Biblia habla de los extraterrestres, habla de seres fuera de este mundo que tienen influencia en los seres humanos, pero la Biblia los llama principados, potestades y demonios. Esos son realmente lo que ha tenido influencia sobre las civilizaciones. Y todos estos dioses que tienen seres fuera de este planeta, dice la Biblia en Efesios 6:10, que habitan las huestes espirituales de maldad. Así los llaman. Huestes espirituales de maldad. Y dicen, ¿dónde moran? En las regiones celestes. Ahí está. La Biblia sí habla de estos seres que han venido a este planeta para destruir al ser humano, destruir la creación de Dios. Es tanto el odio que tienen hacia los seres humanos que buscan matar, robar y destruir. ¿Quién enseñó eso, hermanos? El Señor Jesucristo. Pero es muy claro Jesús que dice, ellos vienen a hacer esto. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo nunca ocultó el objetivo que tienen estos seres, huestes de maldad, que han influenciado en la humanidad, y voy a hacer entre comillas, para el avance tecnológico. Claro, hermanos, podemos decir, ¿quién movió esas piedras, verdad? Todos esos monumentos megalíticos que han existido en la historia. ¿Cómo ha existido que la astronomía, el estudio, verdad, que más es diabólico, que es la astrología, tiene influencia en todas estas civilizaciones? ¿Quién les metió esas ideas? ¿Quién les enseñó a los sacrificios humanos? Los aztecas, hermanos, estaban llenos de sacrificios humanos, de abrir el tórax y sacar el corazón, etcétera, etcétera. ¿Quién enseñó todo esto, hermanos? Las huestes espirituales de maldad. Y aunque muchos canales, ¿verdad?, de televisión o informaciones traten de mostrar que son seres que traen tecnología, hermanos, su meta no es buena, porque dice que son de maldad. Y número 2, quieren alejar al ser humano, negando la existencia de Dios, poniéndose a ellos como la autoridad divina. Y al mundo le gusta lo paranormal, hermanos. Le gusta el ocultismo. Y todo esto, hermanos, llama la atención. Pero muchos creen y limitan el trabajo en la vida de los humanos solamente en la posesión demoníaca. Oh no, si no escupe, si no cambia su voz, si no tiene esa o empieza a vomitar, o tiene rajadas, ¿verdad?, como lo ponen en las películas.
y toda esta clase de información demoníaca o satánica, entonces no hay influencia demoníaca. Hermanos, eso es lo que la Biblia llama profundidad. Eso ya es estar muy, muy dentro de eso. Y aunque es verdad, hermanos, que esto es real y la Biblia lo habla acerca de la posesión, donde los demonios toman control de todo el cuerpo humano y pueden fomentar, hermanos, una fuerza tal que niños pueden levantar sillas, mesas, púlpitos, pueden hacer que se muevan las cosas, que los pianos toquen solos, que se abran las llaves, que se abran los cajones. Todo esto es real, hermanos, y existe. Pero ¿cómo se logra llegar hasta ese punto? Con la influencia demoníaca. Cuando la gente, hermanos, y por favor quiero hacer un gran paréntesis, yo no soy médico, pero cualquier persona médica que nos pueda hablar, o psiquiatra o psicólogo, tratan de hacer a un lado el ambiente espiritual. Y creen y dicen, no, es que todo esto tiene explicación con problemas, ¿verdad?, desbalances químicos en el cerebro. Y existen, hermanos, claro que existen, yo estoy consciente de eso. Si uno se da un golpe, claro que hay un desbalance químico en el cerebro, puede haber daños, puede haber trauma, claro que sí. Pero siempre, todos nosotros como cristianos necesitamos hacer un análisis y decir, bueno, esto sí fue de un golpe o esto fue de un problema espiritual. El oír voces, el ver apariciones, el tener encuentros, esto, hermanos, no tiene su ambiente en lo psicológico, es algo más profundo. Cada caso se tiene que analizar, estoy totalmente de acuerdo. Pero esta es una de las áreas ya profundas, hablando de la posesión, donde la vida de los hombres tiene un control por uno o varios demonios. Sin embargo, hermanos, los demonios no empiezan poseyendo, sino comienzan influenciando, luego oprimiendo y finalmente poseyendo. Así empiezan, hermanos. Los demonios influencian. ¿Qué tiene de malo que veas películas de terror o rock pesado o pornografía? ¿O qué tiene que tengas problemas, verdad, con tus padres, que seas grosero, que seas esto, aquello? Esa es una influencia. Así empieza, hermanos. Luego continúa con oprimirse. Ya ves, nadie te quiere. Ya ves, nadie te valora. Ya ves, no sirves para nada. Y ahí es donde entra la depresión, la ansiedad. Y finalmente, hermanos, puede haber una posesión si es que no le quitan la vida antes. En Juan 10:10, hermanos, que acabo de leer, Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Fíjense, hermanos, o sea, si analizamos lo que Cristo está diciendo, dice, toda la influencia demoníaca y satánica tiene como propósito robarte. Eso es lo primero. Pero fíjense, hermanos, agrega, o sea, imagínense en una casa, entra el ladrón, dice, bueno, mi plan es robar. Pero el plan de este ladrón demoníaco, satánico, no llega ahí, hermanos. O no dice, no, pues voy a agarrar las joyas, voy a agarrar esto. No, él dice, cuando esté la gente, voy a entrar y voy a matar a todos. Y luego voy a quemar la casa. ¿Sí se fijó? O sea, un ladrón puede decir, voy a agarrar las cosas, sustraerlas, ¿verdad? Y si veo a alguien, pues le pego y salgo. No. La meta de este ladrón es quemar todo y matar a los que están adentro, sin antes haber sustraído todo lo que tiene valor. ¿Sí se fijan, hermanos? La gravedad del plan satánico. Eso es lo que quiere hacer en nuestros hogares, en nuestras familias. Pero llega Cristo y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, estén alertas, porque la Biblia es bien clara, hermanos, que los objetivos de Satanás y los demonios es una destrucción total sobre la vida de los seres humanos. ¿Y cómo es esta influencia demoníaca, hermanos? Bueno, en primer lugar, trae enfermedades. Ahora, quiero hacer un gran paréntesis, hermanos, por favor, no me malinterpreten. Vamos a ver algunas enfermedades donde ahorita dije, sí tienen influencia demoníacas, hay otras no, son por causas naturales. Nuestros cuerpos, como lo hemos estudiado, se van enfermando, se van lastimando, nuestras células mueren, ya no se regeneran igual, ¿verdad? Nuestra piel comienza a envejecer, también nuestros órganos internos empiezan a envejecer, pues no podemos exigir mucho, ¿verdad? Es parte de la descomposición humana, todo esto ya lo estudiamos.
Pero ahora quiero adentrarme, hermanos, en unas enfermedades donde sí tienen origen en el área demoníaca. Existen, hermanos, varios hermanos cristianos ya que han tenido sus vidas sumergidas en lo que se le conoce como el ocultismo, la santería, la hechicería, la brujería, y ellos, hermanos, son bien abiertos y dicen: hermanos, amigos, yo fui satánico, o yo fui un brujo, ¿verdad? Yo fui un chamán, y mi meta era mantener al pueblo enfermo. Así ellos son bien claros. ¿Por qué? Porque sabían que el pueblo iba a ellos y realizaban sus ritos satánicos, su santería, y los sanaban. Pero volvía, ¿verdad?, la enfermedad, con el propósito, hermanos, de mantenerlos a ellos como los líderes espirituales de esa área. ¿No van siguiendo, hermanos? Ellos son bien claros. Entonces, hay momentos o hay enfermedades donde no tiene su origen solamente en lo físico, sino que hay enfermedades, hermanos, que tienen su origen en espíritus inmundos. Quiero leer algunos pasajes, hermanos, donde nos comprueban todo eso. Rápidamente, hermanos, porque Cristo enfrentó estos espíritus. Por eso, hermanos, un cristiano siempre debe de estar preparado ante esto, hermanos, y discernir, ¿verdad? Bueno, esto sí tiene un problema, ¿verdad? Quizás neurológico, quizás hay un problema de un trauma que sufrió en su cerebro, hay un desequilibrio químico, pero también hay que ver, hermanos, cuando tiene su influencia en los demonios. Aunque usted no lo sepa, hermanos, o quizás ya lo sabe, existen lugares donde se dedican a los hijos, a los satánicos o a los demonios. Hay personas donde en hospitales hay brujería, hay hechicería, y ellos mismos, aunque no tengan ninguna relación con los hijos, cuando nacen los niños, hay enfermeras, hay doctores, y esto es conocido, hermanos, dicen: no conocemos a nadie, pero te lo dedicamos. Y hay influencia, hermanos, demoníaca. Muchas de estas enfermedades, hermanos, tienen su origen en espíritus inmundos, y el cristiano tiene que interceder. En Lucas 13:11, hermanos, Lucas 13:11, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿qué dice ahí, hermanos? Estaba encorvada, sí, pero ¿por qué? ¿Le cayó una piedra? ¿Se agachó y se lastimó la cintura? Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando usted lee la historia, hermanos, el Señor Jesucristo reprende este espíritu y la mujer se enderezó. ¿Qué es lo que nos enseña esto, hermanos? Que muchas veces hay enfermedades de espíritus inmundos. En Mateo 9:32 dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo. Pero ¿cómo estaba ese mudo, hermanos? Endemoniado. Era una enfermedad física, ¿verdad? O sea, quizás uno puede decir, bueno, nació quizás con sus cuerdas vocales lastimadas, o tiene la lengua pegada a su paladar, no puede hablar. Pero eso no era el caso, hermanos. ¿Sí se fijó? Hay un área donde se encuentran los demonios. En Marcos 1:32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Los ponen juntos, hermanos. Tenían enfermedades y unos de esos que estaban enfermos estaban endemoniados. Imagínense la escena, hermanos, ¿verdad? Quizás humanamente no, o quizás no lo hemos visto en carne propia, pero imagínense la escena, hermanos. Vamos a poner en números bajos, 10, 15, 20 personas, algunos enfermos, algunos paralíticos, otros mancos, otros ciegos, pero otros endemoniados. ¿Se imaginan? 10, 15 endemoniados ahí. ¿Cómo estaría, hermanos, la situación? Y Jesucristo los confrontó. Dice Lucas 13:11
Y había allí sí, ya lo leí, ¿verdad? Perdón, lo repetí. Ese me equivoqué, disculpen, hermanos. Lucas 7:21, vamos a brincarnos. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Y luego, ¿qué agrega, hermanos? Y de espíritus malos. Y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y mire quién estaba ahí, hermanos. Por eso esta mujer estaba tan agradecida con Dios, hermanos, que con Jesucristo, que fue la primera, junto con otras mujeres a las cuales se le apareció Jesucristo. ¿Se acuerdan? Según el Evangelio de Lucas, fue a María Magdalena la que se le apareció. Pero si ve usted el pasado de María Magdalena, fíjense cómo era su pasado, hermanos. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Cristo, hermanos, estaba rodeado de personas que habían sanado, ya sea física, emocional o de espíritus inmundos. Qué tremendo, hermanos, el saber que solo Cristo tiene autoridad sobre ellos, porque está con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos o nietos o bisnietos no quieren nada con Dios? Es una influencia todavía más fuerte sobre ellos. Ahorita no lo traigo aquí, pero viene a mi mente, hermanos, y quizás usted lo ha visto, quizás en cualquier programa de televisión donde hable sobre animales que son los más fuertes, ¿verdad?, de la cadena alimenticia, los depredadores, se van usualmente, hermanos, ¿sobre quiénes? En una manada, los más débiles o los más pequeños. ¿Sí sabía eso, verdad, hermanos? Porque no tienen la capacidad de correr al mismo ritmo, la misma rapidez, o sea, quizás débiles, enfermos, y eso viene a mi mente. ¿Y qué dijo Pedro, hermanos? Pedro dijo: cuidado, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente. ¿Sobre quiénes se van a ir, hermanos? Sobre los hijos. Por eso, hermanos, los índices de suicidio, de ansiedad, de estrés, en los adultos pues siempre ha existido, pero ahora hay un gran número de niños desde los 6 años con estos pensamientos. Pero, ¿verdad? Les gusta ver películas de zombies, ver series de zombies, juegos de zombies. ¿Qué creen? ¿Cuál es el común denominador? Los demonios. Espíritus inmundos. No pasa nada. Bueno. En segundo lugar, hermanos, quiero que vean la manifestación de sus poderes. Es alarmante, hermanos, cómo el ocultismo, las profecías, hechicería, brujería, santería, paranormalismo, todo lo relacionado a los ovnis, han tomado un gran auge nuevamente, y subrayo eso, en los últimos 100 años. De hecho, no sé cuántos de ustedes sabían, existe un departamento en las Naciones Unidas que se encarga nada más de eso, de tener contacto con los ovnis. En las Naciones Unidas, hermanos, dice uno, ¿quién va a pagar eso? Pues ya la Biblia lo explica, pero ahí se va mucho de nuestros dineros. Y creo que la líder es una hindú, una señora de la India. Pero lo que no veamos, hermanos, o quizás se desea ignorar, es la influencia demoníaca y por ende el daño que éste causa. En Apocalipsis 2:9, vamos a leer por favor estos pasajes. Quiero que veamos, hermanos, los poderes y las manifestaciones que los demonios hacen. Dice de la siguiente manera, hermanos: yo conozco tus obras, dice Cristo, y tu tribulación y tu pobreza, pero entre comillas le dice, entre paréntesis, pero tú eres rico. O sea, ante los ojos de Cristo, la pobreza no está basada en la cantidad de bienes materiales que posee, sino en la riqueza espiritual que ellos obtenían al creer en Cristo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Hermanos, tan tremendo era Cristo, hermanos. Esto es algo bien profundo, hermanos, que no me quiero meter mucho, ¿verdad, hermanos? Pero a grandes rasgos les voy a decir, hermanos, que ante los ojos de Dios, especialmente después del Nuevo Testamento, según Hechos 15, para los gentiles, tratar de meter el judaísmo en la iglesia es satánico. Hermano, ya me voy a poner una kipa, ¿verdad? Y voy a hablar en hebreo porque Dios nada más me habla así. Lo más ridículo que puede hacer un cristiano que no es judío. Y hágale como quiera, pero ahí dice, sinagoga de Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo vino a liberarnos de la opresión de la ley. Y el mismo Pablo dice a los Gálatas, ¿quién os estorbó a creerle a Cristo? Porque de la gracia caéis cuando creen que la ley os levanta. ¿Sí quedó claro eso, hermanos? Entonces es antibíblico, hermanos, ¿verdad? Que una iglesia comience a hablar en hebreo, que Yeshua HaMashiach. Si quieres aprender hebreo, qué bueno, hazlo para conocer, no me malinterpretes. Pero judaizar, esto es antibíblico y Cristo lo llama sinagoga de Satanás, porque está contra la voluntad y verdad de Dios. ¿Sí quedó claro eso, hermanos? Es nada más la punta del iceberg. En Apocalipsis 2:24, hermanos, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido, fíjense, hermanos, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, hermanos, los que buscan tratar, ¿verdad?, de inmiscuirse y esto, y que vamos a Satanás y los demonios, Dios nos da el poder para hollarlos, ahorita lo vamos a ver. Pero Dios nos dice, es mi poder el que te brinda la autoridad sobre ellos. Tú no puedes. No te sumerjas en esto, porque es una carga. No, los que tienen este don de echar fuera demonios, de reprender, de liberar, ¿verdad?, a aquellos que están poseídos, hermanos, no es nada sencillo, hermanos. Porque aunque usted no lo sepa y la Biblia lo enseña, los demonios procuran atacar. Y no todos tienen esa capacidad. Por eso Cristo los dice, les doy ese poder, pero cuando ustedes se inmiscuyen en algo que no les corresponde, tengan cuidado. Tengan cuidado. Según a los Tesalonicenses 2:9, dice, yo conozco tus obras. Ah, ya lo leí. No, ¿verdad? Lo tengo mal, hermanos. Aquí no lo apunté bien. Según a los Tesalonicenses 2:9, dice de la siguiente manera. Segunda a los Tesalonicenses 2, versículo 9. Ay, perdón, estoy batallando aquí. 2, 9, dice, inicuo, cuyo emprendimiento, está hablando acerca de el anticristo, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Pero fíjense, hermanos, cuál es la característica de esas señales y prodigios y poderes que va a hacer el anticristo. Mentirosos y con engaño, continúa diciendo. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, acusador y adversario. Eso es lo que quiere decir, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde están entonces? Tratando de destruir, hermanos. En la tierra. En la tierra. Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos, fíjense, hermanos, ¿dónde estaba este hombre? En la sinagoga. Entra Jesucristo y ahí está este hombre echando pestes después de eso. Si usted lo lee, dice, dio voces, un espíritu inmundo, y dice, aquí está Cristo, aquí está Jesucristo, él es el Mesías. Y Jesucristo lo tuvo que reprender. En tercer lugar, hermanos, quiero que veamos la influencia. Una de las ilustraciones claras, hermanos, o varias, que podemos encontrar en la vida de varios creyentes, pero solamente me gustaría voy a mostrar tres, y una cuarta y quinta voy a hablar de eso, hermanos. Pero las tres principales, donde hay una influencia, la podemos encontrar la primera de ellos en David. Primera de Crónicas 21:1. Aquí, hermanos, no estamos hablando de posesión demoníaca, no estamos hablando de que se le aparecieron, no, hermanos, solamente hubo influencia.
¿Qué es una influencia, hermanos? Mire, quiero ser bien claro, hermanos, porque esto es algo podemos confundir. El ser humano, por naturaleza, tiene necesidades. Dios así las creó. Y tenemos límites de esas necesidades, ¿verdad? Si no, violaríamos, cuando violamos estas leyes, pues nos dañamos los unos a los otros. Todos tenemos necesidades de comer, de beber, de amar, de ser amados, etcétera, etcétera. Pero cuando violamos estas cosas, hermanos, por naturaleza humana, si no hay un detente, el mundo se hace un caos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es natural en el ser humano. Pero existen las influencias demoníacas donde nos echan porras. ¿Te lo mereces? Hazlo. ¿Por qué no? Todos lo hacen. Mal de muchos, consuelo de tontos. Adelante. Y comenzamos a creernos que hacer lo que Dios ya dijo que es incorrecto traerá un bien. Y quizás, ¿verdad?, trae un placer momentáneo, pero trae una destrucción a largo plazo. En 1 de Crónicas 21:1, aquí vemos a un rey, donde Dios le había dicho: David, no es tu fuerza ni los caballos, y él mismo lo escribió en un salmo. Él mismo escribió: no es con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. O sea, David sabía que podrían ser 100 hombres contra 100,000 y Dios le daba la victoria. O podrían ser 1 o 2 como Jonatán y su espadachín y vencían a miles y Dios les daba la victoria. Pero le subió el ego, hermanos. Y en 1 de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese censo de Israel. ¿Por qué? Porque él sabía: cuéntame cuántos hombres de guerra tenemos para saber que tenemos un poderoso imperio. Quiero hacer un paréntesis, hermano, no lo traigo aquí, pero viene a mi mente. Si usted tiene la pregunta o alguien lo ve, en Reyes dice que fue Dios el que incitó. Fue Dios el que incitó, ¿verdad? Crónicas y Reyes fueron escritos unos por los cronistas o los escribas del reino del norte y otro del reino del sur. Entonces, unos estaban a favor de David, ¿verdad?, de la casa de David, que son los del sur, Judá, y los otros del reino del norte, que eran 10 tribus, estaban a favor o en contra de David. O sea, ya no les gustó tanto. Y si analizamos, hermanos, en Job nos explica con claridad cómo Satanás tiene que pedir permiso. Entonces, si analizamos, unos pueden decir: bueno, pero es que Dios le dio permiso a Satanás que dañara a Job. Sí, hermanos, si usted lo pone así, sí, pero vivimos en un mundo que está gobernado por Satanás. Que Dios tiene autoridad sobre todo, pero Satanás sí daña y engaña al mundo. Entonces, si analizamos esto, fue Satanás quien pidió permiso para dañar a Israel. ¿Me quedó claro esto, hermanos? Y Job dice: bueno, pero hasta aquí. Dios dice: hasta aquí, no te metas en esto. De la autoridad suprema es de Dios, pero Satanás es el que busca destruir. No sé si quede claro, hermanos, ¿sí? Entonces, claro que le pidió permiso a Dios, y fue Dios el que tomó la última decisión, pero fue la decisión de David, o aceptar o rechazar la incitación. ¿Sí quedó claro esto, hermanos? O sea, no podemos culpar a Dios. Necesitamos ser sabios y prudentes de saber que aunque Dios es todopoderoso y es supremo y es soberano, Satanás tiene que pedir permiso para hacernos daño. ¿No lo hizo también con Pedro? El Señor Jesucristo dijo: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y no le dijo: pero no le di permiso, no te preocupes. Le dijo: no, he orado para que tu fe no falte. Vamos a ser probados, hermanos, en este mundo. Y eso fue lo que pasó con David. Hubo una influencia de creerse que era su imperio, lo que era capaz de proteger. Esa es una influencia. El segundo fue Pedro. Marcos 8:33 dice: pero él, volviéndose, cuando Cristo les dice que iba a morir, mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: no mueras, diciendo: quítate de delante de mí. Fíjense cómo llama, es algo duro, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo le dice Cristo a la influencia que tuvo Pedro al decir que no mueras? Porque si no moría, hermanos, no habría el pago por la vida del ser humano, mucho menos el perdón de pecados. ¿Y cómo le dice Jesucristo, hermanos? Satanás: porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. ¿Qué hace Satanás, hermanos? Distraernos de las cosas de arriba. Y lo explica mejor Pablo cuando dice en Colosenses capítulo 1, 2 y 3, poner pues la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No lo traigo aquí, hermanos, ¿verdad? Pero viene a mi mente. El tercero, hermanos, es Ananías y Zafira. Dice Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó? ¿Quién, hermanos? Satanás. Tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Pedro le dijo, no era necesario que lo vendieras, Ananías. Pero como te querías parar el cuello, o querías decir yo también, no era necesario, te lo hubieras quedado y punto, se acabó. Pero el problema es que trataste de levantarte el cuello y creerte que, no, ellos lo hicieron, yo también, pero no querías ser fiel a Dios, sino que te quedaste y le mentiste a Dios. Ahora dejaste que Satanás llenara tu corazón. ¿No somos así, hermanos, muchas veces? ¿Sí? Hago un paréntesis, hermanos. Estaba escuchando la radio y salió una canción. Yo no la entendí al principio, no la entendí. Dije, no la estoy siguiendo. Ya después la entendí, hermanos, ¿verdad? Si la pueden escuchar, está muy buena, pero muy dura. Se llama Charla con el Diablo. Charla con el Diablo. Es cristiana. Yo no pensaba, hermano, ¿qué ando escuchando? Es cristiana. Salió en la radio y se llama Charla con el Diablo. Está muy interesante, hermanos, lo que dice. En 1 Corintios 7:5 dice, Pablo le dice a los matrimonios, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración. O sea, matrimonios, estén cuidados y vuélvanse a juntar el uno. ¿Por qué, hermanos? Para que no os tiente la carne. Eso dice, hermanos, es natural, la carne es natural. Sí, yo necesito, estoy casado, es natural o no. Pero fíjense, hermanos, hay áreas donde entra, ¿quién, hermanos? Satanás y los demonios. Qué tremendo, hermanos. La necesidad de orar, hermanos, y ayunar. Cristo dijo en Marcos 9:29, este género con nada puede salir. Nada, hermanos, sino con oración y ayuno. Una dedicación de decirle a Dios, Señor, soy débil, necesito de ti, dame la autoridad que ya me has dado, pero déjame tomar posesión de ella en el nombre de Cristo, entendiendo que eres tú el que me la da y yo dedico mi vida a ti. En cuarto y último lugar, hermanos, veamos la superioridad de Cristo. Y aquí quiero hacer hincapié, hermanos, aun cuando los demonios tienen poder y pueden materializar las cosas, pueden hacer prodigios, grandes señales, ¿verdad? Que esto levite, que el piano se toque solo, que se abran los cajones, y grandes señales, el propósito es engañar. Y por encima de todo es que la verdad es que Dios sigue siendo soberano sobre los demonios y que Jesús posee plena autoridad sobre ellos. Termino con estos pasajes rápidamente. El primero de ellos se encuentra en Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus al mundo, aún a los espíritus inmundos. ¿Y qué hacían, hermanos? Y le obedecen. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, las mismas que hablan en Efesios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde, hermanos? En la cruz. Aunque usted no sabía, hermanos, aquí está claramente diciendo, aquí, hermanos, este pasaje, cuando usted tenga oportunidad de leer Colosenses 2, el apóstol Pablo está diciendo que en la cruz, cuando estaba siendo crucificado, estaba tan lleno de demonios que nadie los veía. Demonios y Satanás mismo burlándose de él. Lo mataron, mira, lo logramos, sin darse cuenta que era necesario esa muerte para pagar y liberar de toda esa opresión satánica. O sea, era necesaria la muerte de Cristo para vencer. Se estaban burlando de él. Lo matamos, sin entender que eso era lo necesario. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermanos, en serio.
1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. ¿Qué es deshacer, hermanos? Destruir algo que ya existe. Entonces, Satanás ya ha creado, ya ha obrado, ya ha hecho cosas para destruirnos. Y Cristo ha venido para destruir eso, revertir eso. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar, pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Amén. Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Somos discípulos de Cristo, hermanos? Sí, y mayor aún, hijos de Dios. El Espíritu Santo está y mora en nosotros. ¿Tenemos autoridad entonces sobre todo espíritu inmundo para echarlo fuera, para sanar toda enfermedad en el nombre de Cristo si a Él le place y toda dolencia? Sí, pero ¿por qué no sucede, hermanos? Por la influencia demoníaca. Quizás hay algún pecado ahí que te está oprimiendo: odio, venganza, rencor, pornografía, angustia, drogas, ansiedad, que no hemos dejado en su totalidad y rendido a Dios y decir, Señor, ayúdame, por favor, dirígeme, límpiame, libérame, Señor, dame autoridad para reprender en el nombre de Cristo y decir no a todo aquello que me oprime. ¿No se ha sentido usted avergonzado? Y dice, Señor, hice esto, ¿cómo voy a tener autoridad? Y su hijo, te perdono, pero ya ponte en serio bien conmigo, y si tus pecados, verdad, fueren como la grana, rojos así, yo los haré blancos, porque soy mayor yo que estoy contigo que el que está en el mundo. En el mundo el Satanás te va a oprimir. Tú, mira, tú sirves para nada, te vas a morir, no sirves para nada, y esto, aquello y más allá. Hermanos, eso hace Satanás, pero la sangre de Cristo, hermanos, nos limpia. Hermanos, termino con este pasaje, con esta historia, hermanos, de Mateo 10:1, dándonos a entender la superioridad de Cristo. Hermanos, yo, quizás usted lo ha escuchado, lo ha visto, ¿verdad? Este es un testimonio real, yo estoy consciente que es real. Cuando Martín Lutero, hermanos, algunos de ustedes ya lo escucharon, Martín Lutero huía y estaba siendo escondido en un castillo. Pero él traducía la Biblia del latín al alemán, era un hombre muy inteligente. Dice el testimonio que se le apareció Satanás. Y él estaba escondido porque lo querían matar en este castillo. Y Satanás se le aparece y le dice, tú, Martín Lutero, escribiendo la palabra de Dios, ¿tú qué hiciste? A, B, y dice, según el testimonio, se empezó a escribir en la pared del castillo, en una pared donde él estaba oculto, sus pecados. Y dice que Martín Lutero, ¿verdad?, se sintió muy avergonzado. Pero vino a su mente un pasaje. Se encuentra en 1 Juan, capítulo 1. Y dice, es verdad todo eso. Yo hice todo eso, he hecho eso, lo he pensado, tú lo sabes, sí es cierto, porque me has influenciado. Dice que agarró el tintero y dice, pero todo eso, la sangre de Cristo me perdona y me limpia de toda maldad. Y aventó el tintero y se convirtió, ¿verdad?, rojo. Era negra, se convirtió en rojo. Yo creo en este testimonio. Se fue. Es lo mismo en nosotros, hermanos. Y ese hombre, aunque tuvo sus debilidades, tuvo sus diferencias, tuvo quizás otras cosas que tuvo en su vida, fue de gran impacto, porque gracias a él y a otros que le creyeron al perdón de Cristo, tenemos nosotros la palabra de Dios. Entonces, ¿puede perdonar Dios todo pecado? ¿Puede limpiar? ¿Puede restaurar? Sí. Pongámonos bien con Dios y tengamos cuidado con la influencia demoníaca. Vamos a orar. Señor, en esta hora te alabamos y te bendecimos, te agradecemos por tu perdón, por tu gracia, por tu poder, por tu autoridad que nos has brindado. No porque la merezcamos o seamos alguien, Señor, nosotros no somos nada, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
y de toda maldad. Y nos das autoridad en el nombre de Cristo para vivir en santidad y luego reprender los espíritus inmundos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te agradecemos, Señor. Si vamos a enfrentar esto, danos la fuerza para nosotros ser hombres y mujeres sabios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.